Tenemos que oír a Luis Soler. Estamos hablando de Luis Soler, decía al principio que era un hombre que conoce de pe a pa, es un gran enamorado, en el sentido, no de lo de salir del armario, sino en el aspecto humano sobre la persona, sobre el personaje que hoy nos toca hablar, y sobre José Antonio. Pero también quiero decir que también no solamente vamos a nombrar a José Antonio y hablar un poquito de él, sino también los cuatro hombres que fueron también fusilados con él. Y por eso quiero, Luis, que a modo de introducción, a modo de nos presente, ¿de dónde te viene a ti la fibra? No te lo esperaba, ¿verdad? No, a mí la fibra pues me viene como supongo que a tantos españoles. Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo soy de los españoles que vivían en este sentido antes en más libertad que ahora. Porque yo sí tuve la ocasión, en aquellas épocas con la por otra parte falta de libertad que había en otros sentidos, sí tuve la oportunidad de conocer a José Antonio. Hoy, en España, un país que presume de haberse dado una constitución democrática, José Antonio está prohibido. El problema nuestro, de los admiradores de José Antonio, de los falangistas, es que siempre estamos por los ataques y que recibimos siempre alrededor del 20 de noviembre, porque el resto del año no existimos para nada, ¿no? Estamos, como te decía, sometidos a un cerco de silencio férreo y a una serie de infundios y falsificaciones de la verdad histórica impresionantes. Lo hemos dicho al principio, la última historia de este tipo es la lacerante ley de memoria histórica que mancilla a quien ha llevado eso al Parlamento. Vamos, eso es una barbaridad, que además es una cosa ahistórica. Es como, ¿cómo te diría yo? Es como intentar hacer desaparecer el cadáver para que no haya pruebas. No, hay pruebas y fuisteis vosotros que venís aquí con la memoria histórica. Y hay pruebas, vamos, o sea, mira, solamente en el cementerio de Alicante, y a mí no me gusta hablar del pasado, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, el Partido Popular, en toda esta historia, que se ha portado fatal el Partido Popular, como cobardes para que no... para seguir su comportamiento habitual, que dicen que dice Rajoy, yo que miro al futuro, no hay que mirar al pasado. ¿Cómo que no hay que mirar al pasado? Hay que mirar al pasado y honrar a los muertos, a los unos, a los otros, y aprender de la historia y dejar las cosas muy claras. Es decir, ¿qué es eso de que no hay que mirar al pasado? Mójate, Rajoy, mójate, no seas cobarde. Eso de que decían que el Valle de los Caídos es un parque temático del franquismo. Parque temático es el que hizo Zaplana en Terra Mítica, que quería poner vestidos de Pato Donald a todos los de la Comunidad Valenciana. Eso sí que es un parque temático. Estas cosas son más serias. Mira, el problema es que los falangistas siempre estamos intentando o con la obligación de explicar el pasado. Por ejemplo, estáis hablando aquí ahora mismo en Aspe de los problemas municipales. Bueno, pues yo quiero decir que uno de los puntos falangistas modernos hoy en día es la municipalización del suelo, para que todo el mundo pueda tener una vivienda, que es una medida revolucionaria. Es decir, Falange Española es un partido revolucionario. Entonces, yo te cuento más o menos lo que pasa, y paso a leerte porque el tema es tan extenso y tenemos poco tiempo. Vamos a acelerar, porque yo quiero hablar mucho del personaje. Vamos a ver, José Antonio Primo de Rivera es fusilado en la cárcel de Alicante por orden del embajador Rosenberg de Stalin, después de una visita de Rafael Alberti y Sánchez Márquez, que era el fiscal, a Largo Caballero y García Oliver, que era el ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros de Valencia, y esto lo aceleran y en una semana lo fusilan al lado de los mártires de Novelda, que eran Ezequiel Mira Iniesta, Luis Segura Baus, Vicente López López y Antonio Muñoz Navarro, que fueron caídos en el mismo patio de la enfermería de la prisión provincial de Alicante, que luego el Partido Socialista en el poder en Alicante se ocupó de desmontar por aquello de que no quedase recuerdo de aquel crimen perpetrado contra José Antonio, que era la esperanza entonces de España, que luego, como bien sabéis, fue manipulado por el régimen de Franco, que se apropió de sus símbolos, de sus banderas, para hacer un régimen que él mismo reputaba como coreografía, sin entrar en lo que era la profunda revolución falangista, la profunda revolución social. Se habla mucho de la patria en la falange, sin tener en cuenta que José Antonio, el concepto que veía de la patria era que no haya patria sin justicia social. Nosotros los falangistas hemos dicho que el falangismo es como el sacerdocio, imprime carácter, el que lo es para siempre, ¿no?
Entonces, pues su doctrina era una doctrina sobre todo basada en la justicia social, y en la unidad de España. Es decir, España como unidad de destino, y el hombre como portador de valores eternos, y la justicia social como eje fundamental. El eje fundamental de su política es el hombre, su dignidad y su libertad. Él visita a Hitler, va a la Cancillería en el año 34. Hitler quería agrupar en torno a sí a todos los movimientos políticos de tipo nacionalista. La Falange jamás fue nacionalista, ¿no? Era universalista, la unidad de destino universal. Y entonces va a ver a Hitler y la entrevista dura 5 minutos, baja las escaleras de la Cancillería, aquella famosa Cancillería que luego sale en las películas, en los últimos días de Hitler. Bueno, pues allí sale José Antonio y entonces le preguntan los periodistas, bueno, van a preguntarle qué le ha parecido la entrevista con el nuevo canciller Hitler. Y José Antonio, ni más ni menos, le dice lo que le había dicho a Hitler en persona. La Falange, por su profundo sentido cristiano, nunca puede compartir una ideología racista. Cuando Hitler todavía no había matado ni un solo judío, ya se lo dice José Antonio. Hay otro tema importantísimo, que es una anécdota. El primer negro, digo negro con todo orgullo para ellos, porque son mis hermanos hijos de Dios, el primer negro que se apunta a un partido político en España se llamaba Johnson, se apunta a la Falange con el aval de José Antonio. Eso hay que decírselo a los chiquitos estos que utilizan la camisa azul ahora para hacer tropelías de signos racistas. Nosotros queremos el gobierno de la nación por los municipios, por los sindicatos y por las familias. No estamos en contra del sufragio universal, pero sí estamos en contra de los partidos políticos en tanto en cuanto los partidos políticos son los usurpadores de la voluntad popular. Es la primera vez en la historia de un movimiento político que a un partido que quiere la nacionalización de la banca, claro, la reforma de las empresas, o sea, la supresión del asalariado y la república sindical y el reparto de las tierras, y de las plusvalías. Ni de coña somos nosotros de extrema derecha. De extrema derecha son los que quieren el capitalismo liberal, los que quieren el altar y el trono. Gerald Brennan, que es un historiador inglés que estaba afincado en Málaga, dice de José Antonio: dotado de encanto personal y de imaginación. José Antonio era un joven andaluz, no es cierto, dotado de encanto personal y de imaginación. Hasta sus enemigos, los socialistas, no podían por menos de tenerle cierto afecto. En las discusiones de café acostumbraba a insistir en que estaba más cerca de ellos que de los conservadores. Apostrofaba a la República porque no socializaba los bancos y los ferrocarriles y por tener miedo de emprender la reforma agraria con energía. En lo que no estaba de acuerdo con los marxistas era en su doctrina de la guerra de clases, que según era corrosiva y disolvente. La solución que él presentaba era una armonía de clases, profesiones, en un destino común. Ese es Gerald Brennan. Te voy a leer uno que, independientemente de la repugnancia que da el personaje, Santiago Carrillo, murió con dignidad por sus ideas. Es decir, cuando un hombre muere con dignidad por sus ideas, por muy opuesto a las de uno que éstas sean, y para mí las de José Antonio Primo de Rivera lo eran mucho, merece un punto de respeto. Si hay gentes que varias décadas más tarde, no siendo fascistas era él, tratan con respeto su figura, hasta intentan encontrar eximentes a su política, hasta llegar a considerar que no eran fascistas porque José Antonio murió joven, fusilado, y se convirtió en un mito romántico porque no tuvo ninguna oportunidad de estar presente en los casi 40 años de dictadura. Esto lo dice Carrillo. De manera que muere, le dice precisamente: tened ánimo, muchachos, a los de Callos, a los de Novela. Tenid ánimo, muchachos, esto es un momento nada más, vamos a una vida mejor. Estaba sereno y ligeramente pálido, era su última gran ocasión, triunfó porque estaba señalado por Dios. Tened ánimo, muchachos, morimos por España, arriba España. Rosa Chacel, sabéis que estaba exiliada, Rosa Chacel, sí, era republicana, vivía en Buenos Aires. Ayer, al pasar por los puestos de libros del Cabildo, vi unos cuantos libros españoles, de la España actual, Lagarto, Lagarto. Sin embargo, me compré nada menos que las obras completas de José Antonio. Hacía mucho tiempo que quería leerlas y ayer era verdaderamente inoportuno porque tenía que terminar lo de Mujeres Ejemplares, pero llegué a casa y me leí de un golpe 300 páginas. Es increíble. Dos cosas son increíbles. Una, que todo esto haya podido pasarme a mí inadvertido en España, y otra, que España y el mundo hayan logrado ocultar también, porque no me extraña que llegasen a matarle. Estaba hecho para eso, porque después de muerto se haya hecho el silencio sobre su caso. Era difícil y expuesto por la gran confusión en torno, y por el contrario, los gitanillos, las faldas de volantes, los toritos bravos y todo el puterío sublimado extendido por el mundo de una España histriónica era edificante para la cosecha del turismo.